es un jodido ramen. No me lo puedo creer. Mi gente, estamos en China. Tenemos que pillar un tren, nada más llegar, pasando el control del aeropuerto. Y hay tantas cámaras ahí arriba. Hay como 4 columnas al lado del tren, está todo lleno de cámaras. Me siento observado, cabrón. Tecnología china, primer tren de mi vida. Vale. Pues sí, chicos, hemos elegido China como 14º país del especial 20 millones y vais a entender muy rápidamente por qué. Pero antes, información de cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos pillado vuelo directo desde Barcelona. Salimos ayer martes a las 12 del mediodía y hemos llegado aquí a las 7 de la mañana del día siguiente. Dios. Pekín, que es lo mismo que Beijing, que yo no lo sabía. Ha sido cuando he llegado aquí que digo, hostia, Pekín, Beijing, ¿sabes? Mi maleta. Mirad la única pegatina que tengo en la maletuki. México. La idea en algún momento es ponerle la de todos los países, pero está complicado. Últimamente os tiro muchas datas de Pastuki porque sé que habrá gente que, hostia, ¿y cuánto te ha costado los vuelos, Gref? A mí me interesa porque quiero ir a China, coño, quiero visitar ese país. Lo que pasa es que nosotros somos muy desubicados porque siempre pillamos las cosas a última hora, pero el business ida y vuelta estaba por los 7.000 y turista 2.700 ida y vuelta. Y efectivamente es tan caro porque los hemos pillado hace 3 días. Pero es que ha sido por cosas que se van a explicar durante el vídeo, porque no venimos aquí como un país normal, solo a grabar contenido nosotros. Digamos que es parecido a otro país que ya hemos tenido en especial 20 millones. Quizás Nepal. ¿Cuánto dura el vuelo? 11 horas y media. ¡Wow! Pedazo de turrame. Pasa una cosa con China y es que China. no está turísticamente tan promocionado y tan bien visto como otros. ¿Por qué? Quiero descubrirlo. Tanto lo bueno como lo malo. Voy a acabar vetado del país, va a ser histórico. Primer y último vídeo en China. Yes. Will welcomes you to China, the Gref. Lo bueno es que se ven cielos despejados. ¿Cómo le acabo de llegar aquí? Ve a este señor. ¿Y quién se me viene de la cabeza? El reputísimo Peter. Creo que el récord del mundo del coche más rápido es de esa marca, que lo hicieron hace poco en un circuito cerrado. 400 no sé cuántos kilómetros por hora, una fumatoria... ¿Me he equivocado? ¿Es BID? BID. Buscar y destruir. El peaje parece un templo chino. Chicos, se acabó. Me apetece reventar un chino en Clash Royale. Like y juego la evolución del fantasma real el 17 de octubre, desde aquí, desde China. Hay que llevar casco con las motos, lo que pasa es que como no sabes si es un scooter, una bici, una moto o una verga, pues... ¿Qué me chocas? Alguna bici sí que lleva ahí, Mira. Son tremendamente gordos, ¿no? ¿Estos son los peces koi? Creo que Las sí. carpas koi. Pero son muy gordas, ¿eh? Igual cada pez vale 1000 pavos. Creo que son los peces koi más grandes que he visto en toda mi vida. Primer hotel en China, pero no el último. Nos vamos a mover mucho por el país. Queremos grabar un montón de cosas. Ahora os cuento. Como es muy temprano, no podemos entrar a la habitación todavía. Pero mejor porque así investigamos la ciudad, luego volvemos, la vemos y os digo precio de todo. ¿Soy yo? Esta placa se parece muchísimo a la de los 100.000 suscriptores de YouTube. Es igual. Hablando de YouTube, en algún momento hablaremos de las redes sociales que aquí en China están un poquito... Bienvenidos a la calle de Pekín. A ver, tengo que decir que lo que más me raya de inicio es como este ambiente grisáceo que yo debe ser una combinación entre que el tiempo hoy está un poco tungado y obviamente la contaminación que hay en una ciudad como esta, que es la capital de China. Hay algo que llama un poco más la atención y es que para la cantidad de vehículos y de gente que hay aquí ahora mismo, es muy heavy, ¿eh? O sea, no hay para nada ruido de lo que tendría que haber en una ciudad normal. Y la mayoría de coches son... Y la mayoría de coches son eléctricos. Eso es una carnicería pequeña. Hostia, a alguien le va a llegar el paquete un poco...
mi repartidor cuando pido lo más importante del mes. Es raro, tío, es verlo todo. Es como completamente diferente. ¿Qué coño? Unas guiozas que me dan ganas de metérmelas por el... Yo creo que va a haber comida china que nos guste muchísimo. Seguro que hay alguna que decimos no, pero hay otra que nos va a encantar. Ya hemos estado en países asiáticos como por ejemplo Corea. Ya está, ¿no? Y ya, ¿no? Porque Tailandia no sería asiático, ¿no? No. Y de verdad que venir a estos sitios es el mayor contraste y choque cultural que te puedes encontrar respecto a lo que estamos acostumbrados. El simple hecho de ponerte a caminar en la calle ya lo notas mirando alrededor. Claro, aquí no puedes decir lo típico de vamos al chino a pillar algo. Esta es nuestra calle, chicos. Yabao Lue. Mola que salga en chino, pero también para poder decirlo, porque si no se me complica. Mirad lo que son las motos aquí, claro, normal que no lleven cascos y parecen mini bicis. Y me parece la hostia como todos se dejan las mantitas, los calentadores y cada uno es más cuquito que el anterior. Digo, vale, si nos perdemos explorando, ¿qué puede pasar? O yo qué sé, saco el Google Maps y vemos dónde estoy. Creo... A ver, o sí que carga. Ah, sí, sí que carga. Pero sí que me va, ¿no, Alberto? Hostia, pues será por la VPN. El tema es que aquí en China hay muchas aplicaciones que no van porque ellos es como que tienen aplicaciones de todo. Tienen su YouTube, tienen su WhatsApp, tienen su Instagram, su TikTok, su Twitch. Todas las redes sociales que nosotros conocemos y que mundialmente están expandidas, aquí en China las concentran en aplicaciones de ellos mismos. Luego os contaré cómo estamos haciendo para darle aquí y que, por ejemplo, efectivamente, chicos, carga el canal. Que, por cierto, 19.300.000. Es muy heavy, chicos, la cantidad de cámaras que hay en la calle. Nos estamos fijando y es, wow, cada 20 metros, wow. No se ve el flash que hace. No. Sí, Bueno, sí, un poco. Todo el rato está como echando fotos o parpadeando. Pam, pam. ¿Cómo se llama esto? Onigiri. Onigiri. Mirad esto. Pipas chinas. Y ya me diréis por qué. ¿Por qué está tan duro? ¿Qué es esto? Claro, pero no puedo pagar lo típico de llevar la tarjeta aquí y pagar. Esto no va aquí. A ver. Vale, hay una aplicación que se llama Alipay y aquí dentro tienes un QR y me ha escaneado esto y he pagado. Y Alberto dice que 12, ¿qué moneda es aquí? ¿Yuan? No lo sé. No, ¿Yuan? No, míralo, no sé. Efectivamente, chicos, la moneda es el yuan. 1 euro son 7,8 yuanes. Y esto me ha costado 10,8, pues 1 euro y pico. En la calle verás que casi no se usa efectivo. Todo se paga con WeChat Pay o Alipay, que es lo que hemos pagado nosotros. Realmente, ¿qué cojones he comprado? No me lo puedo creer, que estaban envasadas al vacío las putas pipas. Ya he hecho psss, pero ahí están. Están buenas. Tío, qué diferentes por las Alberto. Sí, por favor. Son como saladas, pero es otro tipo de sal. Es muy diferente a una pipa normal. Hay que llevárselas a Sofía. Like y probamos snacks chinos. Buena mierda esta. El mejor plan. Castañitas y... Por cierto, este es nuestro hotel, Life Fortuna. ¿Qué es lo que a mí más me gusta de snacks? Pipas. Vale, mira, he comprado pipas chinas y quiero que pruebes una. Tienen algo diferente. Vale, me ha venido ya. Como un toque, ¿no? Muy buena. My friend, how you say this? How you pronounce this name? Ha puesto el traductor, qué grande. No, yo no. ¿No? Dice que lo va a leer mi puta madre. Pedimos el tunguisillo a mear. Y mira, estoy curioso. Están puestos para que no te pueda ver, ¿entiendes? Chavales, yo paso de movidas. Hemos tenido, chicos, que hacer un cambio de flow. Primero porque me estaba motivando con la chaqueta naranja y hace un fresquillo interesante. Y segundo porque nos vamos a visitar sitios chulos de Pekín. Llorando junto a ti. ¡Vámonos! Atentos porque hemos llegado al Palacio de Verano. Si no estamos en verano, ahora es Palacio de Otoño. Correcto. Hemos pillado la entrada más completa que te da acceso a todo lo que hay dentro del Palacio de Verano. Y adivinad cuánto nos ha costado. 7 euros. Bien, ¿no? Joder, parece que estamos en... Dios, en otro mundo ahora mismo. ¡Viene la barquita! ¿Tienes que puedo saltar ahí? Ya va rápido, ¿eh? Nada me haría más ilusión que aquí en China grabar con un suscriptor o suscriptores que viváis aquí. Vamos a estar muy en movimiento
por el país, aunque este va a ser de la ciudad de Pekín, podéis entrar a la página de gref.com y si estáis en China, rellenar el formulario y decir, Gref, pues yo estoy en la ciudad de Pekín, o yo estoy en la ciudad de... Dime otra ciudad, Alberto. Wuyang, o en la ciudad de... Shenzhen. Bueno, pues haremos para coincidir con gente, que sería algo muy espectacular. En fin, Palacio de Verano. Se ve lindo esto, ¿eh? Joder. Pues este sitio, chicos, lo mandaron a construir los emperadores para en veranito, cuando hacía calor en la ciudad, que decían, joder, ¿cómo está pegando? Nos vamos al palacio en las afueras de la ciudad. De ahí el nombre, Palacio de Verano. Y es impresionante desde aquí, ¿eh? Habrá que subir, ¿no? A ver cómo se ve desde arriba. ¿What? Me cago en la puta. No sé si lo que voy a decir, chicos, es una fumada, pero en teoría este lago que tenemos aquí enfrente, que tiene unos 3 kilómetros cuadrados, fue excavado a mano. O sea, es artificial, lo hicieron demasiado grande, o sea, no tiene sentido. Y os digo una cosa, es una lástima que el día sea tan gris, porque es un lugar muy bonito, precioso, pero si estuviera soleado, los colores serían una locura. Y en lo más alto del templo... Este pasillo, chicos, es patrimonio de la humanidad, se llama Long Corridor y son más de 700 metros de pasillo cubierto con pinturas. Fumada china. Y diréis, ¿por qué harían un pasillo tan largo alrededor del Palacio de Verano? Pues para que la emperatriz pudiera caminar por aquí tranquilamente sin preocuparse del sol, de la lluvia, del tiempo. Más de 14.000 pinturas en el gran corredor. Al final este sitio es como la representación del poder y del capricho de los emperadores. O sea, es como somos poderosos. Y esta es la demostración. Si yo llevo a esa cámara y le pego un cabezazo como si estuviera rematando un balón, ¿me echan de China? ¿Me echan o no? Para, tío. Es el momento de parar. Es el momento de que la última vez que saltamos en otro país no salió No salió muy especialmente bien. Vale, este barco tiene una historia curiosa. En teoría la emperatriz iba a utilizar cierta cantidad de dinero para mejorar los barcos, la marina china. Y lo que hizo fue construir un barco, pero de mármol. Y ahí está el resultado. Me parece un momento perfecto, chicos, saliendo del Palacio de Verano, para contaros por qué hemos elegido China como país a visitar, grabar vídeos y que entre en el especial 20 millones. Pero me voy a parar porque si no Alberto se va a caer. Acabo de recordar lo que me gusta venir a países donde hay mucha gente pero nadie me conoce porque soy un puto random. Y podemos estar aquí hablando en un sitio muy turístico en el Palacio de Verano. Soy un puto random, me encanta. Vale, son 3 motivos. El primero es que no sé si lo habéis notado, pero estamos metiendo las maravillas del mundo en el especial 20 millones y en ese vídeo que grabamos un cachito de cada país van a aparecer las maravillas del mundo y claro, en China ¿qué hay? La Gran Muralla China. Si a estas alturas alguien no entiende cómo funciona el especial, nosotros venimos a los países, subimos un montón de vídeos. En Colombia, por ejemplo, creo que fueron más de 10, una locura en menos de 2 semanas, o sea, vamos a full, pero siempre grabamos algo exclusivo que se unirá entre los 20 países y formará el especial 20 millones. Claro, sincronizar el último país llegando a los 20 millones en el canal es súper difícil. Ahí está vuestra parte, chicos. El que veáis este contenido, los viajes y le deis al botoncito rojo. El segundo motivo, y aquí viene la sorpresa, es que vamos a volver a colaborar con Jesús Calleja y su programa de tele que grabamos. No sé si lo recordáis, pero en Nepal, aparte de nuestro contenido, grabamos un programa de tele que se emitió a los meses y fue espectacular porque cuando vas con la tele, es que claro, tienen una capacidad de producción y de hacer cosas que es una locura. Hemos venido unos días antes a China para grabar contenido por nuestra parte y luego nos uniremos a Jesús Calleja, a todo su equipo y más invitados. Que estos invitados, mirad que el junte de Nepal fue random con Omar Montes, Ágata, Antonio Orozco, pero es que aquí en China va a ser bastante divertido. Y el último motivo, si todo esto no fuera suficiente, es que China, que deciros chicos, es uno de los países más importantes del mundo, por la cantidad de habitantes, por lo que se habla su idioma, por su influencia a nivel global y porque creo que es un país que para muchos de nosotros no está explorado y turísticamente no se habla tanto de él. Y mi objetivo en el canal es que sorprenda, obviamente hablando de lo que nos guste y de lo que no. Nosotros tenemos todo un planning por China, por diferentes ciudades, pero estáis a tiempo, chicos, en este vídeo de dejar ideas en los comentarios. Gref, no te puedes perder ir a esta ciudad y haz una paja. Pues ponedlo ahí abajo, chicos. Vosotros mandáis.
Hay megáfonos por la calle tirados con mensajes que no sé ni lo que dicen, pero es que... Megáfonos literalmente de la policía. Os lo prometo, chicos, que me dicen que estamos entrando al Pentágono. Llevamos como 3 controles. ¡Qué barbaridad! O sea, esto parece... ¡Qué locura! ¿Dónde estamos yendo? Nunca en mi vida me habían controlado de esa forma, chicos. Que ya lo veréis, es un sitio de turismo. Es uno de los sitios más visitados del mundo. Me han cacheado y mirad que no llevo nada. Pero donde realmente he alucinado es... Me hace así y dice... Pilla el móvil y dice... Open. O sea, me han hecho quitar la funda del móvil, señores, para revisarme si aquí tenía algo. El seguridad con una cámara aquí, 3 apuntándome. Yo, de verdad, digo, estoy entrando al área 51. Mirad qué surrealista y bonito. Un jarrón lleno de flores gigante. Este lugar es muy, pero que muy importante porque desde aquí se proclamó la República de China y la proclamó el señor que había en la puerta con una foto enorme. Pero es que ahora estamos yendo a la ciudad prohibida. Otro control. Que no y que no. Vale, el mejor consejo que os voy a dar aquí en China: llevad siempre encima el putísimo Passport ID. No sé cuántas veces me lo han pedido, señores. O sea, me lo han pedido hasta para cagarme encima. Vale, chicos, tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tras estas paredes se esconde la ciudad prohibida, que es uno de los lugares más emblemáticos, importantes de China y uno de los más visitados en todo el mundo al año. Y es tan importante porque durante casi 500 años es desde donde se dirigió el imperio chino. Literalmente por ahí han pasado más de 20 emperadores. El último emperador abdicó en el 1912, para que os hagáis una idea de cuánto tiempo hace. No hace tanto, ¿eh? El emperador Puyi, no confundir con este Puyi. Este es nuestro Puyi. Pues había otro aquí en el... Y se llama la ciudad prohibida porque solo podía entrar el emperador, su familia y su corte. La mala noticia es que es tan prohibida que no podemos pasar, porque nos hemos equivocado en las entradas y las hemos pillado solo para la plaza esta que hay antes. Y tenemos que volver a sacar las entradas y no sabemos dónde es. Y digo, mira, si es que esto está guapísimo, pero yo lo que quiero es comer. Si es que a mí lo que me gusta es la comida. Vamos a comer, me cago en la puta. Claro, la gente lo que suele hacer es venir, estamos aquí y atravesarlo todo, ¡pam! Pero es gente que no tiene tanta hambre como nosotros en este putísimo momento. Y muchos os preguntaréis, ¿qué hace una canasta de baloncesto, como diría Sergio Ramos, de básquet? A algunos les gustaba más el baloncesto, otros el básquet. Aquí en medio de un lugar tan histórico. Bueno, chicos, los emperadores pues tenían sus caprichos, sus cosas. Es una pequeña broma, China, no me vetéis por favor del país. Y os preguntaréis, ¿por qué hay tanta gente que se viste con el traje este tradicional chino? Pues ese traje se llama hanfu y según he estado leyendo, desapareció durante mucho tiempo, pero es una vestimenta que utilizaban los antepasados chinos hace 2000 años y ahora hay como un movimiento en China también que se ha promovido un montón en las redes sociales, en su TikTok, en sus redes. Mucha gente joven, sobre todo chicas, pero también chicos, vienen a lugares históricos vestidos con el hanfu como para revivir esa historia. Y hasta que no lo he leído, no lo entendía y ahora digo, qué curioso. Like y me he visto con uno de ellos. Con el Alipay estoy escaneando un QR. Qué locura. A ver qué pasa. Me acaban de hackear el canal de YouTube. Perfecto mi Instagram. Ya no tengo TikTok. 10. Me acaba de costar 10, Alberto. ¿Cuánto es eso? 1 euro y poco. Igual que las pipas casi. Ah, bueno. Muchas chicas se estaban echando fotos con esto. Y digo, vamos a probarlo. Esto es literalmente caramelizado, ¿no? Es curioso porque no está tan dulce como pensaba. Es muy dulce. Es más ácido que dulce. Porque la fruta es ácida y lo compensan con el caramelo de fuera. Mira, estas son las pepitas. No sé ni qué fruta es, chicos. No me gusta esto. Pero porque ha sido la fruta más rara. De puta madre. Claro. Soy gilipollas. Pues ya hemos comido hoy, chicos. Ya estaría. Una polla. Venid. Va con la tapa abierta, mi colega. Le puede entrar por ahí un coso. Todas las tiendas son tan coloridas y llamativas que dan ganas de entrar. ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Una heladería esto? Una heladería, no. Han Cream, es una tienda de crema. No sé si lo habéis notado, chicos, pero Pekín es una de las ciudades más pobladas de China y del mundo. Más de 20 millones de habitantes. Casi la mitad de población de España vive en una sola ciudad, que es Pekín. Vamos a comer porque nos da algo.
Aquí en Pekín es muy típico para comer el pato. Seguro que habéis oído del pato pequinés, ¿se dice? Pato Pekín. De hecho, yo había oído que en China también comían perro, pero según he estado investigando es como cada vez menos y que socialmente no está muy aceptado y ha habido mucha polémica con eso. Así que no nos vamos a meter, pero el pato, que es muy típico, vamos a intentar probarlo. Hemos visto este puesto literalmente en la calle, aquí al lado del Tuki Tuki. Vamos a probar, chicos. De esta forma se descubren grandes sitios. Ok, one. Aquí yo creo que te hacen un roll con pato y diferentes ingredientes. Lo pruebo, ¿eh? Aquí con mucha gente, que agobie el plano, que digas, Dios, cuánta gente hay aquí en Beijing. Very nice. La cuda era un arma de Black Ops 3. A ver, chicos, con el hambre que tengo, esto sabe a gloria. O sea, no os puedo decir otra cosa ahora mismo. 3 euros ha costado, que está bueno y sobre todo muy crujiente. A ver, la carne sola. Está bastante bueno. Cuidado que se te cae. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Hombre, coño. Eso, llévatelo todo. Está muy bueno. Y la salsa, que me ha asustado, de putos locos. Ahora hay un problema, chicos. Quiero probar todos los puestos de la calle. Cualquier cartel me llama la atención. ¡Dios! Y hay un problema, y es que en un ratito, otro de los vídeos que vamos a grabar aquí es cenando en un 3 estrellas Michelin, uno de los mejores restaurantes del mundo, como el Sella de Can Roca, en Girona, pero en Pekín. Y claro, quiero llegar con hambre. No me jodas. No les quedan, chicos. No les quedan veganas. Pero... Todos tipos de carne, pero la de verduras ha volado. Brother, ¿vas a pillar unas bolas o te lo prometo que me como...? ¡Ya estamos! A ver, mandolín, a ver. Mira, a Carla le ha encantado. Hoy se ha empañado y todo, ¿no? ¿Eso de qué es? Carne rara, ¿no? Tras 10.000 soplidos, estamos listos. Esta es normal, de carne. Yo creo que esto es ternera, la verdad. Claro que sí. Hola, venga, alegría. ¿Ahora dirlo en español? A mí no me acaba. No, a mí. Vaya paella más rara, ¿no? ¿Qué será, tío? ¿Huele más fuerte? Wow. Dejadlo en los comentarios, gente. ¿En serio? ¿Son las de Bo? ¿Ese era el que le salían los pelos de la nariz? Sí. Hijo de la gran. Una polla, mirad eso. ¡Ah! Esto es lo que me puso Fran Cuesta en la... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, la escalopendra, qué grande que es! ¡Guau, qué putísimo asco!, ¿no, chicos? Pero es como que al mismo tiempo me da curiosidad el probarlo. Brother, que son escorpiones, literalmente. ¡Ay, no! Son escorpiones pequeños. Claro, son los que están allí cocinados. ¿Cuál es el más rico? Eso es una locura, cabrón. Ok. Ah, que lo ha metido a cocinar un poco más. Yo me cago en mis muertos, bro. 50, a ver. No, ha dicho el más rico o el más caro. Pavila. Ahí, cocinándolo en aceite de oliva. Brother, esto me va a sentar mal, No. Me cago en la puta. No. Devolvation, no. Estos chinos locos. Gof, ahora sí, pintón. Ah, coño, ahora sí. Le faltaba el toque. A ver, ahora no huele tan mal, ¿eh? El aguijón, los pelillos. O sea, después de pillarme un escorpión frito, me ponen aquí unas castañitas, tío. Yo voy a pillarme una. Vale, chicos, el trato es el siguiente. Yo no tengo por qué probar esto. De hecho, me está dando no sé el qué. Pero antes os voy a contar cómo tenemos internet aquí en China y no hemos tenido ningún problema con que aquí no van muchas de las aplicaciones. Encantado de conocerte, tío. Igualmente, tío. No sabía que estabas por aquí, por... Yo tampoco, la verdad. No sé ni dónde estoy. En anteriores viajes ya os he hablado de Holafly, que es la aplicación gracias a la cual tenemos internet cuando viajamos alrededor del mundo. Holafly es una aplicación de eSIM muy importante en la que seleccionas el país donde te encuentras, los días que vas a estar y tienes internet ilimitado. La cosa es que al ser eSIM no tienes que instalarte en el móvil ninguna SIM física y en cuestión de minutos ya tienes internet. Pero es que particularmente en China ha sido espectacular porque en cuanto activas el internet a través de la eSIM de Holafly, se te activa VPN. Y de verdad, chicos, os lo voy a enseñar. Tengo 5G, pero es que entro a Instagram y me carga. Todo va bien. Me meto a, yo qué sé, a YouTube, tocotón, página principal. Agustín le muestra a Gref el logo Go. TikTok, que aquí en China no existe, ellos tienen otra aplicación.
Anthony y sus tetas y Joan Pradels. Y no hemos tenido que hacer nada. Así que muchísimas gracias a Holafly por darnos internet alrededor del mundo. Siempre tenéis un enlace en la descripción. Incluso al final podéis poner mi código de Gref para tener un descuento. Y no quiero terminar esta mención porque no quiero probar el putísimo escorpión de mierda. Chicos, Holafly, alarga. ¡Ah! Claro, Gref, me has dicho cómo tienes internet, ahora le pegarás un buen mordisco, ¿no? Es que, cago en mi puta madre. ¡Ay, qué cosa! Para que la gente quede contenta llegando a este punto del vídeo, tendría que hacer algo así. ¡Qué barbaridad! Si no me lo trago no vale, ¿no? Buah, el aceite está muy fuerte, ¿eh? O sea, es una cosa súper salada, súper crujiente, pero es que el aceite en el que está frito me da... A ver, yo creo que saboreado... ya está, ¿eh? Eso es cáscara. Cúpelo ya, escúpelo ya. Me cago en mis muertos, chavales. Tampoco es algo que digas es asquerosísimo de sabor, no, es que es el conjunto, ¿entendéis? Y es como que te estás comiendo algo que mi cabeza me está diciendo que me va a sentar mal. Pero va, para que os quedéis contentos, un poquito sí que voy a tragar, pero no tanto como me había comido. Sí que está malo, coño, ¿qué digo que no está malo? Está malo. ¿Os lo recomiendo? Obviamente no, pero si queréis ser tan gilipollas como yo, sí. Muy bien esta castaña, ¿eh? Algo que me fijo es que la gente es como muy limpia. No he visto a nadie tirar algo en la calle y las calles están impecables. ¡Sí, hombre, mirad esto! Para terminar el vídeo por todo lo alto. Hello, hello. ¿Cómo pido yo aquí? Que es que vengo de muy lejos y no sé cómo pedirte. Ah, vale. De locos. Entiendo que seleccionas aquí. No hay nadie, o sea, está en medio de la calle este puto robot. Quiero decir, este apuesto robot. One dish. Let's go. QR. Impresionante. Ira. Me están hackeando el móvil un día más. ¿Sí? Mira. Hemos tardado 5 minutos en pedir por... Hostia. Pilla, sí. Es como que se está haciendo de rogar, ¿entendéis? A ver. No te lo podría... Te la va a dar a ti, ¿eh, Alberto? Claro que sí, capitán, muchas gracias. Ah, vale. Ha dicho, vete ya, puto pesado de mierda. Madre mía, la que hemos liado aquí. ¿Qué he pedido? Maravillosa pregunta. Parece la Jet del Valorant. Yo qué sé, vamos a probarlo. Pues bueno. Es como un isotónico, así un poquito dulzón. Así que para entender, tío, ¿qué cojones hago, chavales? Bueno, se ha sido por la coñita del robot, ¿no? Gracias, Paquito. Nos vemos. Mirad qué pedazo de Apple Store de fondo. Voy a hacer algo simplemente para justificar lo que me costó el iPhone 17 Pro. Y es probar el zoom del vídeo al máximo. Y vosotros en los comentarios diréis si mereció la pena o no. Vale, a ver. ¿Dónde zoomeo, Tungas? Ya alguien que esté arriba probando un iPhone. ¿Alguien que esté probando un iPhone? Sí, a ver qué... A ver. Vale. Ahí. Este sería el máximo, por 24. ¿Volvemos a la realidad? Bueno. Not bad, cabrón. El comentario más votado. Mi Samsung Galaxy zoomea que se ven las células del cuerpo. Chicos, mirad esta locura. Es una Lego gigante. La Lego de Pekín. Hello. Oh, es el puto robot de Fortnite. Es el putísimo robot de un evento final de Fortnite. Lo prometo, lo juro que yo lo sé. Si está el autobús de batalla. La Game Boy. Este es una locura. Ferrari Daytona SP3. Qué fumada más guapa. 445 euros. No sé si me vais a llamar fumado, pero no me parece tan caro para el putísimo Lego que es. Claro, tampoco es tan grande de tamaño. Vamos a intentar encontrar uno que sea puta fumada. O sea, este Fórmula 1 de Ferrari vale 240. Cabrón que me lo llevo, Red Bull, quiero decir. No me lo voy a llevar, obviamente. ¡Hola! Está el putísimo Fórmula 1 de Red Bull. No sé qué estoy haciendo, chicos. Ese soy yo. Por fin sacaron mi skin. Ahí la tenéis. ¡Dios! Mierda, es un spoiler de uno de los próximos vídeos.
Vale, creo que de momento este sería el más caro, chicos. 8.499. Es una nave de Star Wars, la Estrella de la Muerte, con 9.023 piezas. Vale, voy a preguntar solo por curiosidad cuál es el Lego más caro que tiene. Efectivamente, chicos, nos lo ha confirmado. La Estrella de la Muerte es el Lego más caro que tienen en la tienda de Pekín. Y antes era este, que si no me equivoco la traducción es el halcón milenario, que son 7.399, casi 900 euros, Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, cifra de likes, y si llegamos, la compro y la montamos en directo. Yo que he montado muchos Legos en mi vida y por supuesto que tardaría súper poco. Pues mira, 75.419. 75.400... No, está de puta madre. Sí, está perfecto porque es complicado. A mamarla. Chicos, aquí llegó vuestro emperador a deciros que este vídeo llega a su fin. No está mal, como primer vídeo de China. ¡Joder! Un hipercoche, chicos, aquí en medio de la calle. Aceleración de 0 a 100 en 1,9 segundos. Sí, creo que la aceleración más o menos del Tesla Roadster iba a ser esa. Pero es que Tesla, no haces el Roadster, me cago en la puta. Al final me voy a comprar un coche chino, que por cierto, está guapísimo. Muchísimas gracias, chicos, por ver este primer vídeo de China. Quedan muchos vídeos y mucho por descubrir, así que nos vemos en los siguientes. Gracias por estar. ¡Chao! Güey, chicos, volviendo al hotel, digo, coño, no hemos grabado la habitación, que es de lo que más le interesa saber a la gente, el precio y todo, así que bonus clip. Lo más sorprendente de la habitación es el diseño y el precio. Hay una cocina aquí a la entrada, aquí tenéis el baño, ¿vale? Tuki tuki, tuki tuki. Luego tenemos aquí el saloncito. Esto he tardado 3 horas en darme cuenta que es. Creo que es un purificador de aire. Y mirad esto que extraño. Es el sofá, la tele justo aquí, pero es que la cama, mirad dónde está. Aquí arriba. Chavales, me siento en una acampada. Que perdón porque esté así, pero obviamente pues porque ha habido una siesta o alguna cosa aquí. Y bueno, pues por eso la habitación está de esta forma. Y aquí, a ver. Es la habitación más rara que he visto nunca, chavales. Hay un hueco ahí por si yo que sé, alguien nos cae mal, pues que se meta ahí dentro. Ya está, que no quiero que el vídeo se alargue más. Precio de la habitación por noche, ¿atentos? 80 euros. 80 pavis esta habitación. Bajo mi punto de vista está súper, súper bien. Así que ahora sí que sí. Vídeo acabado.